generales de la policía por el caso de tráfico de drogas contra el periodista de investigación Iván Golunov. Vladimir Putin toma medidas. El presidente ruso destituyó a 2 generales de la policía tras el caso de tráfico de drogas contra Iván Golunov. El periodista de investigación fue puesto en libertad sin cargos el martes, una medida adoptada después de que el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokolchev, reconociera la ausencia de pruebas que demostraran la culpabilidad del reportero del diario digital Medusa, uno de los más críticos con el Kremlin. Los generales relevados son Yuri Deviatkin y Andrei Puchkov. Deviatkin era jefe del Departamento de Control de Tráfico de Drogas en Moscú. Puchkov ejercía el cargo de jefe de policía en el distrito oeste de la capital rusa. Golunov fue detenido el pasado 6 de junio después de hallarse supuestamente drogas en su mochila y su domicilio. Varias manifestaciones contra la arbitrariedad policial se han sucedido en los últimos días. En la del miércoles fueron detenidos cientos de manifestantes, entre ellos el líder opositor Alexei Navalny. Y bueno, a continuación saludamos con muchísimo gusto, como todos los viernes, a Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales y energéticos e investigador. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Pues dándole seguimiento a la nota que ya habíamos comentado, es muy interesante hacer el distingo entre casos muy similares en su origen. Esto es, 2 periodistas que son oposicionistas y que están buscando escarbar la basura que se encuentra escondida dentro de los gobiernos. Por un lado Julian Assange y por otro lado Iván Golunov. Mira, Golunov no pertenece a la oposición tradicional, entre comillas, rusa. Él pertenece a la prensa que se encuentra dentro del marco de aquellos que están luchando contra la corrupción en Rusia. Hay que darle un poco de contexto. Después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, se vinieron 10 años de corrupción desenfrenada liderados por Boris Yeltsin, que resultó ser un cercano aliado de los norteamericanos a lo largo de los años que distan de la caída de la Unión Soviética hasta la llegada de Vladimir Putin. Esta tradición de extremada corrupción, bueno, fue fomentada precisamente por Boris Yeltsin y fue celebrada por Bill Clinton en su momento, puesto que era su socio más cercano en lo que se podrían llamar los años de la rapiña de la riqueza que entonces fue soviética y ahora es rusa. Bien, con ese contexto, obviamente hay 2 tipos de oposición dentro de Rusia. La oposición que es filosófica, vamos a llamarle, que se encuentra contundentemente en contra de Vladimir Putin por tener las características de un personaje que busca reelegirse continuamente. Ahora bien, hay otra oposición al gobierno de Vladimir Putin que no se está quejando del proceso electoral, sino que simple y sencillamente dice que las reformas de Vladimir Putin para remediar los años de la rapiña de Boris Yeltsin han sido poco eficientes y que en realidad los servicios de seguridad e inteligencia rusos siguen permeados por una cultura de corrupción. Lo que Iván Golunov pone en la mesa de discusión en Rusia es precisamente eso. 1, el hecho de que sí hubo un trato diferenciado, en el sentido de que una vez que fue arrestado, inmediatamente se le liberó de la cárcel y se le puso en arresto domiciliario. Y segundo, la celeridad con la que la sociedad rusa reaccionó en defensa de un periodista al cual no se considera opositor del gobierno, sino simplemente un periodista cumpliendo su trabajo de desenmascarar la corruptela que existe en el gobierno. Es por eso que es tan importante hacer un análisis de este caso, por la simple y sencilla razón de que se mostró, entre otras cosas, que en Rusia existe una prensa libre que puede reaccionar frente a un acto autoritario de las instancias de seguridad y de policía del gobierno y que lo puede hacer sin temor a represalias. Está ahí como testigo los 3 portales simultáneos de los 3 periódicos principales de Moscú. Bien, ¿dónde entra el trato diferenciado? A lo largo de los que fueron 7 años de secuestro dentro de la Embajada de Ecuador y después del arresto de Julian Assange, no hemos encontrado en el medio occidental
ningún periódico que haya enarbolado la causa de la defensa de un periodista, de un colega de los periódicos que ha sido arrestado bajo cargos de espionaje, cuando él en realidad lo que estaba haciendo era publicar información comprometedora en contra de los servicios de seguridad e inteligencia norteamericanos. Si no fuera por Julian Assange, no tendríamos toda una serie de reformas internas en Estados Unidos que le prohíben a los servicios de inteligencia espiar a la ciudadanía norteamericana. Y sin embargo, la prensa en Occidente se muestra fría e indiferente frente al destino de Julian Assange, y es únicamente en medios sociales y en la base en donde se encuentra la oposición a un tratamiento descarnado y en contra de los derechos humanos, tal como dijo las Naciones Unidas, en contra de Julian Assange. Lo de Golunov es un parteaguas, puesto que pone en el espejo a una democracia funcional con muchos problemas y a una democracia perfectamente disfuncional, en donde los medios en Occidente funcionan exclusivamente como cámaras de resonancia del poder establecido allá en Estados Unidos. Mira, nada más para terminar, Cecilia, nótese, Estados Unidos tiene una larga cadena de banderas falsas, de instancias en donde provoca autoatentados para poder justificar guerras. La más cercana es la del Golfo de Tonkin en Vietnam, o las armas de destrucción masiva inexistentes en Irak, o híjole, cuántos casos más, y que ahora intentan replicar en el caso del atentado en el estrecho de Hormuz en contra de buquetanques. Que precisamente veíamos que 3 o 4 de los principales periódicos del mundo tenían la misma portada, en donde Estados Unidos señala a Irán como el responsable de estos ataques. Volviendo al tema de Iván Golunov, el actuar del gobierno ruso fue por presiones de la misma sociedad, de los medios de comunicación, o porque realmente sí existe, sí podríamos hablar de esta libertad de prensa. No, sí existe libertad de prensa, y sí fue la presión de la sociedad civil la que motivó que se accionara en contra de las cabezas de los servicios de seguridad. Es una situación en donde, mira, los gobiernos enmiendan el camino, pero no fácilmente y no sin una protesta bien organizada y una sociedad civil consciente y activa. Eso es lo que vimos en Rusia, en donde en cuestión de una semana pudimos ver el tránsito desde el intento de enmarcar como delincuente a un periodista hasta su liberación y la destitución de las cabezas que estaban, digamos, en el ápice de lo que se puede llamar una conspiración para enmarcar a actores de la sociedad civil con delitos fabricados. Ahora bien, ya podremos publicar una nota contigo, Ceci, más adelante, cuando después de la destitución de estos generales se abran las investigaciones correspondientes en torno a todos los delitos que estos dos generales cometieron en temas inmobiliarios y en temas funerarios y en temas precisamente de tráfico de drogas. Esto todavía va a dar mucho que decir en Rusia, porque es el inicio de una campaña de limpieza hacia el interior de los servicios de seguridad. Pues aplaudimos, por supuesto, el actuar del gobierno ruso y también de la sociedad y de los medios de comunicación de este país. Muchísimas gracias, Carlos. Que pases excelente fin de semana. Igualmente, Cecilia.